Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de marzo del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el segundo libro de Crónicas, capítulos 23 y 24. Segundo de Crónicas 23 y 24. Seguimos con la lectura de este libro que nos está dando a conocer los hechos de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Pero vamos a seguir con Judá, con la dinastía de David, los descendientes de David. Ayer hablábamos de el rey Josafat, hablamos pues sus virtudes, sus buenas y sabias decisiones. Vimos que él pues había sido un hombre que incluso en las buenas intenciones había procurado la paz con sus vecinos, incluso con Israel, que sabemos que pues estaban alejados del camino del Señor. Una decisión equivocada de Josafat fue casar a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y Jezabel, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en estos dos capítulos, pues en qué terminó esta, digámoslo, esta alianza política al juntarse con la familia de Acab, porque pues Atalía muestra en sus comportamientos que traía cierta tendencia, como sus padres, sobre todo como su madre, a ser un poco violenta. Atalía entonces es hija de Acab y Jezabel, que eran reyes de Israel. Y Josafat, para hacer alianza con ellos, casó a su hijo Joram con Atalía, ¿sí? Entonces, Atalía es la esposa de Joram, que es pues el rey que aparece en el capítulo 21. No vamos a hacer mayor referencia a él, sino que nos vamos a concentrar ni a Joram ni a Ocosías, porque Joram y Atalía tienen un hijo que es Ocosías, quien va a reinar en lugar de Joram. Pero Ocosías, y vamos a entrar entonces al hijo de Ocosías, Joás. Entonces, ayer vimos a Josafat. Josafat tuvo un hijo, Joram, que se casó con Atalía. Y Joram y Atalía tuvieron un hijo que se llamó Ocosías. Y hoy vamos a hablar de Joás, el hijo de Ocosías, o sea, el nieto de Joram y Atalía. Cuando muere, cuando empieza a gobernar Ocosías, pues sigue estando con él su madre Atalía. Había muerto el papá de Ocosías, Joram, pero su madre lo seguía acompañando. Ocosías muere, ¿sí? Y su madre manda a asesinar a todos los demás hermanos de Ocosías, perdón, a los hijos de Ocosías, o sea, a sus nietos, ¿sí? Atalía manda asesinar a todos sus nietos porque ella se va a quedar con el trono, ¿sí? Entonces, miren, ya vemos como un ciertos rasgos de los padres de Atalía que pues ella no admitió pues que alguien diferente a su hijo gobernara, y cuando muere entonces manda asesinar a todos sus nietos. Este Ocosías tenía un hijo, nieto de Atalía, que tenía 1 año, y este niño fue salvado por su tía, ¿sí? O sea, por una hermana de Ocosías llamada Josabed, y esta Josabed era casada con el sumo sacerdote Joiada. Pero aquí quiero que entremos, esto parece pues como cuentos de una novela, pero en verdad que tiene algo muy particular que me llamó mucho la atención y quisiera compartírselos. Joás, lastimosamente, pues ve morir a todos sus hermanos. Bueno, no ve morir, tiene 1 año de edad, pero pues empieza o está empezando su vida con algo muy impactante, y es la muerte de todos sus hermanos. Pero Joás tiene la fortuna de ser tomado por su tía y el sumo sacerdote Joiada
es llevado escondido en el templo y criado por ellos, ¿sí? O sea, tuvo una situación adversa, pero en medio de ella hubo una bendición que fue que lo salvaron, lo guardaron y lo protegieron. Ahora, este sacerdote Joiada fue un hombre bueno, pues tan bueno y reconocido en el pueblo de Judá, que cuando él muere es enterrado como en el lugar privilegiado de los reyes. Fue un hombre muy importante, un hombre que actuó con justicia, un hombre que, bueno, que de hecho incluso preservó la dinastía de David al guardar a Joás. Atalía no era de la dinastía de David, Atalía venía de la descendencia de Sidonios y de Acab, pues que era rey sobre Israel. Así que este Joiada, este sacerdote, pues muy celoso, seguramente, guarda la vida de Joás. Dice, esta historia está, yo sé que la lectura de nosotros empieza en el capítulo 23, pero si la quieren leer está en el capítulo 22, versículos 10 al 12, esto que acabo de resumirles en este momento. Luego, cuando el niño tenía 6 7 años, o sea, ya llevaba 6 años con ellos, Joiada emprende una tarea. Joiada, de nuevo, es el sumo sacerdote casado con la tía de Joás. Joás es hijo de Ocosías, nieto de Joram y Atalía, y había sido un sobreviviente al asesinato de su abuela, Atalía, que quiso usurpar el trono. De hecho, Atalía estuvo reinando durante 6 años, pues de manera eh, mm, mm, ilegal, ¿sí? Porque le correspondía era a la dinastía de David, a los descendientes de David. Joiada entonces, cuando el niño tiene 7 años, empieza a hacer toda una campaña muy inteligente para sacar a Atalía del trono y colocar a Joás en el trono, ¿sí? Entonces, Joiada, bueno, eso está todo escrito en el capítulo 23, cómo se va por el país, cómo empieza a convocar a los ancianos, cómo lo hace a través también del sacerdocio. Y Joás guarda y preserva, esto ha sido muy importante en los que actúan bien, que lo menciona la Biblia, es aquellos que guardan el culto, ¿sí? Es aquellos que cuidan la adoración. Entonces, Joás tiene una fortuna, digámoslo así, una bendición de tener unos padres adoptivos, porque podríamos decirlo totalmente que Joiada, sumo sacerdote, y Josabet, su esposa, fueron los padres adoptivos de Joás y lo hicieron en términos generales bien. Ahora pensemos en algo. Eh, todos los padres, los que son padres y los que son hijos y pueden identificar el esfuerzo de los padres, todos los padres hemos tenido un anhelo, pues, de que a nuestros hijos les vaya bien en la vida y que nuestros hijos crezcan y que nuestros hijos, eh, digámoslo de alguna manera, lleguen a ser alguien, ¿sí? Nadie, ningún padre estaría pensando en que anhela o quiere que su hijo sea un fracasado, sino que tenemos un anhelo firme que nuestros hijos crezcan, se preparen, lleguen lejos, prosperen y sean felices, ¿sí? Y vemos y en ese esfuerzo, pues de darle lo mejor a los hijos, seguramente en buenas intenciones, queremos, eso también es muy inherente a los padres, como evitarles ciertos sufrimientos, como evitarles ciertos padecimientos, y muchos padres lo hemos pensado así seguramente, de que si yo sufrí en algo, pues voy a hacer todo el esfuerzo para que mis hijos no padezcan esto. Hace unos días, en una enseñanza en el culto de mi esposa, ella decía que a veces los padres queremos evitarle a nuestros hijos esas situaciones adversas, hablando en el contexto de los desiertos. Y la Biblia habla del desierto como un lugar de formación, un lugar seguramente también de aflicción, de sufrimiento, pero sin duda alguna un lugar de preparación, un lugar de confrontación, pues, que el Señor permite en nuestra vida, pero que a veces muchos padres, yendo un poco más allá de nuestra tarea, hemos pretendido no o solucionar todos los problemas de nuestros hijos, ¿sí? Como si el hijo estuviera desparramando todo y estuviéramos detrás de ellos tratando de
de recoger todo su caos y ponerlo en su lugar, ¿sí? En eso hay buenas intenciones y no está, o sea, no es, digámoslo, algo horrible porque hay una buena intención. Pero como hablábamos con Josafat, que a pesar de que él tuvo buenas intenciones, al no actuar conforme a la voluntad del Señor, pues las buenas intenciones terminan generando situaciones negativas. Y fue lo que pasó con Joiada y Josabed en el caso de Joás. Joiada y Josabed, como eran adultos, eh, vieron el sufrimiento seguramente de Joás, queda huérfano, solo en el mundo. Seguramente trataron de protegerlo y sabían que tenían que preservar la la estirpe de David y por eso, de alguna manera, ellos como que sobreprotegen a Joás. Tanto así que en algo que nos puede evidenciar la Biblia, pareciera que ellos tomaban las decisiones por Joás, ellos determinaban todas las cosas de Joás y Joás tenía un comportamiento adecuado, o sea, le decían a Joás qué tenía que hacer. Joás, acordémonos, como les dije, empezó a gobernar de 7 años, lo hizo durante 40 años y seguramente Joiada y Josabed, pues viendo que era un niño, le iban diciendo qué hacer. Y lo vemos en que tuvo un comportamiento adecuado hasta que murió Joiada. Y miren el capítulo 24. Dice el versículo 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años lo hizo en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba. E hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, pónganle mucho cuidado, aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor y se reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia, ¿sí? Bueno, aquí habla que tuvo una intención de restaurar la casa del Señor. Más adelante, en el versículo 15, dice, Joiada envejeció, ¿sí? Porque, digámoslo, está desarrollando la idea de que fue el Joiada acompañó a Joás, y dice, Joiada envejeció, murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, estoy en 2 de Crónicas 24:17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia a Joás. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no les escucharon. ¿Qué pasó entonces? Durante la vida de Joiada, el sumo sacerdote Joás tomó buenas decisiones, como cuáles: restaurar y cuidar el culto. Yo les he dicho que el éxito o el fracaso del pueblo de Israel está en torno al Señor. Cuando se alejaban del Señor, pues venían las consecuencias para nosotros lógicas de apartarse del Señor. Eso lo vimos en el caso de los jueces, por ejemplo, cuando estudiábamos acerca del ciclo del pecado, que dice que ellos pecaban, venía un pueblo opresor, como consecuencia del pecado los oprimía, ellos clamaban al Señor, el Señor les perdonaba, los liberaba a través de un juez, luego el pueblo volvía a darle la espalda al Señor, luego volvía a la esclavitud y así ese ciclo de pecado lo identificamos 6, 7 veces en el libro de jueces. Pero ese ciclo de pecado parece que estuvo en toda la historia del pueblo de Israel y a veces pasa en la historia de los cristianos. Aquí entonces, mientras ellos estaban cerca al Señor, había un buen consejero, Joiada, pues el pueblo experimentó tranquilidad, paz, prosperidad,
Pero luego, obviamente, muere Joiada y aquí es donde estuvo el fallo que se puede identificar. Y es que Joiada tomó buenas decisiones con y por Joás, pero pareciera que no preparó a Joás para él mismo tomar las buenas decisiones. Mientras Joiada vivía, Joás se comportó de manera adecuada y centralizó su vida y la vida del pueblo en el culto y la adoración al Señor. Pero cuando Joiada no está, es como si Joás se hubiera quedado sin piso, sin fundamento, y empieza a actuar de manera equivocada. Se quedó sin brújula, se quedó sin norte. Joiada en buenas intenciones, pero de manera equivocada, hizo dependiente a su hijo adoptivo Joás de él, de su propia sabiduría, de su propia prudencia, de su sensatez y de sus consejos, pero no le implementó para que él adquiriera sabiduría, para que él estuviera preparado para toda buena obra. Y ese es un error, un fallo que lastimosamente como padres podemos hacer pretendiendo cubrir a nuestros hijos, ¿sí? A ver, nosotros como padres, a nosotros no nos corresponde ser la columna de fuego y de nube de nuestros hijos. Es el Señor quien es la columna de fuego y de nube sobre nuestros hijos. Nosotros somos pasajeros en la vida de nuestros hijos y tenemos un papel que cumplir. Cuando la Biblia habla, creo que es en el Salmo 128, dice, bienaventurado el varón que puso su confianza en el Señor, cuando habla de la familia, de los hijos. Dice que los hijos serán, voy a leerlo, el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel. Aquí nos dice que los hijos han de ser fructíferos. Hay otro pasaje que no lo recuerdo, que dice que nuestros hijos son como flechas en las manos de los padres. O sea, los hijos debemos lanzarlos, prepararlos para que enfrenten la vida y tomen las mejores decisiones. No vamos a estar siempre con ellos. Tenemos que, más que decidir y hacer todas las cosas por ellos, es orientarlos a que tomen las mejores decisiones. No podemos hacer de nuestros hijos como especie de, permítanme decirlo, paralíticos emocionales o a veces espirituales, ¿sí? Que nuestros hijos estén siempre a la rueda de nuestra fe, que nuestros hijos siempre estén a la rueda de nuestra bendición, no está bien porque tarde que temprano nosotros ya no estaremos. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos si no fueron preparados e implementados para la vida? ¿Sí? El esfuerzo, la valentía, la disciplina, los principios, los valores no van a tener sentido en la vida de nuestros hijos si no digámoslo, empoderamos, ¿sí? Si no los capacitamos para que ellos tomen las mejores decisiones. Ahora, dentro de esto, para que ellos aprendan, también tendrán que equivocarse y tomar malas decisiones. Y nosotros debemos estar ahí para iluminarlos, para orientarlos, para instruirlos, pero no podemos vivir por ellos. No podemos pretender, como les decía ahora, mientras ellos están desparramando, nosotros pretender recoger todo su caos. Nuestra función es capacitarlos, implementarlos, empoderarlos para que ellos, ante nuestra ausencia, tomen las mejores decisiones. Qué triste que Joiada y su esposa Josabed, con muy buenas intenciones, trataron de guardar a Joás, lo hicieron sin duda alguna, le dieron vida, le protegieron, pero en el momento en que ellos no estuvieron, Joás no supo qué hacer. Como que se acostumbró a que todo lo hacían Joiada y Josabed, que todas las decisiones, que todo lo preparaban ellos, pero él no tuvo las capacidades
para poder seguir. Y lastimosamente dependía tanto del consejo, esto es muy tenaz. O sea, nunca aprendió a depender del Señor, ¿sí? Dependía mucho del consejo de los otros. Dependía mucho de lo que otros le dijeran que hacer. Eso es muy preocupante, porque quien es el consejero que dice la Biblia es el Señor. Y está bien, yo tengo que buscar en algún momento de mi vida o en algunos momentos de mi vida gente experta en ciertos asuntos. O sea, si yo tengo un problema médico, pues tengo que buscar expertos en salud. Si yo tengo un problema financiero, debería buscar expertos en las finanzas. Claro que hay gente que tiene mayor experiencia y mejores capacidades que yo en muchas áreas, pero yo no puedo depender absolutamente de lo que todo el mundo quiera opinar sobre mi vida. El Señor me implementa, es más, en su buen consejo, ¿sí? En el buen consejo del Señor, Él me va a orientar dónde hallar un buen consejo, ¿sí? En todas las áreas de mi vida, todos necesitamos, enfrentamos desafíos diferentes y necesitamos una instrucción. Y cuando yo sigo el consejo del Señor, pues voy a poder ser orientado a encontrar esa dirección. Pero cuando nosotros no implementamos a nuestros hijos a que escuchen al Señor, a que sigan el consejo del Señor, pues lastimosamente van a terminar escuchando voces que los van a llevar a la destrucción. Digámoslo, en una dependencia emocional e intelectual equivocada. Y eso fue lo que pasó con Joás. Y los últimos años de Joás terminaron siendo tan desastrosos que incluso el pueblo terminó odiándolo al punto que no lo enterraron con los honores de su padre adoptivo Joiada, sino que fue simplemente enterrado con un poco de desprecio de parte del pueblo. Así que aquí hay una historia muy particular de que no solo es la buena intención de darle y brindarle todo a nuestros hijos, sino de prepararlos e implementarlos. En el mundo hay aflicción y yo no puedo pretender eh, evitar toda la aflicción de mis hijos en este mundo porque hace parte de estar en el mundo. Ojalá, uno, con nuestro buen testimonio; dos, orientándolos siempre a depender del Señor. Somos nosotros los que damos gloria al Señor, somos nosotros los que instruimos en la fe, pero no podemos vivir la vida de nuestros hijos, no podemos evitarles un dolor, no podemos evitarles un sufrimiento, no podemos evitarles la aflicción, pero sí podemos acompañarlos en todos esos procesos, guiándolos en fe para que salgan adelante. Si ustedes notan en la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor, Él es el Padre perfecto. Él es el Padre, dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Ahora, en su relación con su Padre Celestial, pregúntese, ¿Él ha evitado en su vida todos los sufrimientos? ¿Él ha pasado por alto, digámoslo, todos sus fallos, sus errores? ¿O no será más bien que Él en medio del desierto nos ha acompañado, que hemos pasado por las aguas y por el fuego, pero Él ha estado con nosotros? Él evitó que pasáramos por las aguas, Él evitó que pasáramos por el fuego, no, el que pasó por las aguas sintió el agua en el cuello, quien pasó por el fuego sintió el calor del fuego, quien pasó por el desierto sintió las inclemencias del desierto seguramente, pero ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes. Y lo más importante de nuestro Padre Eterno es que Él ha estado con nosotros en cada proceso de nuestra vida, guiándonos a aprender lo que tenemos que aprender. Eso debemos hacer con los papás, no seguir pretendiendo generarles una vida bella sin ninguna dificultad, sino más bien acompañarlos, que ellos sepan que no están solos. Pasan por las aguas, pasan por el fuego, pasan por el desierto, pasan por el éxito, pasan por la gloria, pues yo estoy con usted, cualquiera que sea la situación, para que tome las mejores decisiones y para que se ampare y se fundamente en aquel que es el mejor consejero, en aquel que es el Padre perfecto y es el Dios eterno. Tenemos un ejemplo muy importante aquí y tenemos un desafío como padres, pero también como hijos, de no pretender buscar en el Señor
algo diferente a lo que Él nos ofrece. Dice la palabra del Señor que el Espíritu es nuestro consolador, compañero, así que el Señor a través de su Espíritu nos acompaña. Oremos en esta mañana presentándole este día y pidiéndole eso, su compañía, siempre. Que no nos suelte de su mano, que en todos los procesos que tengamos que vivir no nos suelte de su mano, que nos acompañe y que nos capacite, que nos fortalezca, como dice la Biblia, que fortalezca nuestra alma con su vigor, que fortalezca nuestro corazón, que lo incline hacia Él, para que de su mano andemos en las sendas que nos convienen, que caminemos de su mano y que por donde quiera que pasemos tengamos la certeza que Él va con nosotros, capacitándonos, dándonos la fuerza y la sabiduría. Y si usted es padre, pídale al Señor que le permita implementar, capacitar, empoderar, preparar a su hijo de la mano del Señor para toda buena obra. Los padres no somos eternos y no podemos estar siempre con nuestros hijos, pero nos corresponde mientras podamos llevarlos a los pies del Señor, a que el Señor sea su todo, porque el Señor sí va a estar siempre con ellos, sí puede estar siempre con ellos, porque el Señor es eterno. Dígale, Señor, yo te pido que me ayudes. Tú conoces mis buenas intenciones con mis hijos, pero no es suficiente las buenas intenciones. Hay que actuar con ellos de manera recta y verdadera. Yo te pido, por favor, que me des la humildad para entender que mis hijos son tus hijos y que hay un plan que tú tienes para ellos y que mi papel, Señor, es llevarlos a tus pies, a que tú seas el todo en sus vidas, Señor. Que cuando nosotros faltemos, pues ellos estén tan cerca de ti, tan capacitados, que tomen las mejores decisiones. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre en tu palabra hay una instrucción para nosotros, un desafío para andar en tus caminos. Yo te pido que guardes, Señor, nuestras entradas y salidas en este día. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.